Bienvenidos a todos a una edición más de Planet Talks, donde tenemos un invitado de lujo hoy aquí en Cádiz, en el Congreso Nacional de la Asociación Española de Urología y de la Confederación Americana de Urología. Hemos traído al secretario general de la Confederación Americana de Urología, doctor Alejandro Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Asier. Es un gran gusto estar con ustedes y haciendo esta entrevista. Muchas gracias, es un gran honor. Eres, Alejandro, además del secretario general, eres el director del Departamento de Cirugía Mínimamente Invasiva y el responsable del programa de residentes de, a ver si lo digo bien, Atrium Health, Wake Forest Baptist Medical Center en North Carolina. Y me interesaría saber, Alejandro, cómo empezó todo esto para ti. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de querer ser médico, de querer iniciar medicina? Bueno, es una historia muy bonita. Yo nací y crecí en un hogar de médicos. Ujú, Mi padre, urólogo de gran prestigio internacional, formado en un fellowship con Víctor Politano de la ujú, técnica de reflujo Politano. Politano Dead Better en la Universidad de Miami, presidente de la Sociedad Peruana de Urología. Fue jefe de servicio del Hospital Militar y departamento de cirugía del Hospital Militar. Pues mi madre, endocrinóloga, y también fellowship en la Universidad de Miami y todo. Y yo crecí escuchando las historias de los dos cuando hicieron su fellowship en Miami en los años 70 y admiraba todo lo que habían pasado. Y también admiraba el hecho de regresar a su patria y triunfar, ¿me entiendes? Los dos. Entonces yo crecí con esa ambición de querer en un momento dado ir a hacer el residentado de urología en Estados Unidos y ejercer urología en Estados Unidos en un momento. Eh, a los 16 años, por motivos más que nada políticos nacionales, se interrumpían muchos las escuelas de medicina en Perú. Y pues a veces uno ingresaba a la escuela de medicina y era de nunca acabar. Entonces tuvieron mis padres la gran oportunidad de decirme, hey, ¿quieres estudiar afuera? Pues entré a la Universidad Autónoma de Guadalajara en México. Me gradué como alumno número uno de esa universidad. Y ya cuando terminé la universidad, el país estaba más calmado pues yo quise regresar al Perú y hacer urología en Perú y lo logré por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la universidad más antigua de las Américas, inclusive antes que Harvard. Y me gradué de urólogo y ejercí un par de años en Perú. Y pues después de ahí tuve la gran suerte de que conocí a dos urólogos franceses. Uno, el profesor Bernard Lovell, y el otro, el profesor Claude Abou. Y a mí me interesaba mucho la urooncología, pero me interesaba mucho irme a Estados Unidos. Pero en un congreso internacional los conocí y ellos me ofrecieron ir a Francia. Y pues yo quería el corte grande. Y cuando llegué a Francia, lo único que encontré fue la mínimamente invasiva, la cirugía mínimamente invasiva que estaba muy de moda en Francia en el año 2000. Entonces yo ya era urólogo, ya había ejercido urología más o menos un año y medio en Perú y quería hacer el corte grande, la oncología y cuando llego, pues todo era laparoscopía. Todo era laparoscopía retroperitoneal, transperitoneal, hacíamos todo, desde una simple nefrectomía simple, radical, parcial, nefroheteromía, cistectomía, prostatectomías radicales, extraperitoneales, intraperitoneales. Y pues de la nada, verdaderamente por inercia, por estar ahí en el mejor momento y en la mejor oportunidad que tuve la suerte de aprender entre los mejores a hacer la cirugía mínimamente invasiva laparoscópica. Y en ese momento también, en ese momento en Francia, en Europa, se comenzaba a hacer la robótica. Y me interesé y tuvimos la oportunidad de estar pues en Rennes, Francia, en Créteil, ¿Qué edad Francia. tenías más o menos, Alejandro? Y bueno, vamos hablando del 2000. eh, yo nací en el 69. Ujú, Entonces, llegamos el 2000 y 30 años. ujú, Y tuve la oportunidad de estar
en una de las primeras generaciones que pisó el IRCAT en Ujú, Estrasburgo. ujú, Se creó el IRCAD para adiestrar a la gente en cirugía mínimamente invasiva. Y fue increíble utilizar las nuevas técnicas, las nuevas grapas en cerdos y tener esa experiencia también experimental con un instituto tan grande como el IRCAD en Estrasburgo. Entonces, la verdad fue fenomenal. Después de ahí, ya tuve la oportunidad de que me ofrecieron quedarme en Francia. O sea, el trabajo fue fenomenal, ¿me entiendes? En Francia en esa época se estaba haciendo pionero en la paroscopía, en robótica. No solamente eso, Francia también era pionero con los cabestríos ujú, para la uretra, la incontinencia de estrés. Francia era pionero también en la técnica de extracorpórea shockwave, siguiendo el paso del corazón. ujú, O sea, Francia estaba y elevó la urología en Europa y me ofrecieron quedarme, pero a mí yo quiero experimentar lo que mi, y mi mentor más grande de la vida y de la urología experimentó, que es mi padre, urólogo y hizo en Estados Unidos su fellowship en endrología y estuvo con Arthur Smith también. Entonces, cuando regreso a Perú, yo practico la laparoscopía y tuve la suerte en un momento dado, ya estaba metiéndome también en la política urológica, en la Sociedad Peruana de Urología, estaba ya posible candidato para estar en la directiva y estaba muy bien porque pues llegaba, como decir, a ocupar el trono de un cirujano de prestigio como era mi padre y adquirir su práctica privada y también estar en instituciones grandísimas apoyadas por el Ejército del Perú y estuve 2 años y de un momento a otro, no lo busqué yo, a través de las publicaciones y las presentaciones orales que hacía en Europa, nos cruzamos con un médico urólogo, Julio Pauzán, que fue presidente de la CAO, nacido en Perú, y que él quería en su centro de urooncología tenía la visión de transformar todo el cáncer urológico en laparoscopía y posiblemente en robótica después. Y entonces para mí, cuando yo recibí esa llamada, se me abrió las puertas de Estados Unidos y lo acepté. Yo dejé todo en Perú. La verdad, me costó mucho dejar el confort de una práctica en boom que tenía en Perú pero siempre tenía esa visión de algún momento ir a Estados Unidos. Ya había probado lo que era Europa, me faltaba probar lo que era los avances y la academia y que ofrecía Estados Unidos. Y entonces fui como un clinical fellow, para suerte mía, anticipándome a esto, que yo siempre tenía la visión de ir a Estados Unidos en la escuela de medicina yo ya había pasado los UCMLEs, los exámenes de licencia. Entonces, cuando me llamaron desde Estados Unidos, me preguntaron, ¿y tienes los exámenes de licencia? Le dije, sí, tengo los exámenes. Y Alejandro, ¿quisieras venirte? Bueno, tengo que dejar toda la práctica. Y en ese momento, recién casado también estaba, entonces era hablar con tu señora esposa y decirle, ¿sabes qué? Estamos recién casados 1 año y tenemos que mudarnos y vamos a ver qué sucede. Tienes que dejar el trabajo, acompañarme pues tuve el apoyo de mi esposa, el apoyo y el estímulo de mi padre, que siempre ha sido mi mentor, de mi madre también, los dos médicos logrados, excelentes en Perú. Y fui y dije, bueno, vamos por 1 año, vamos a ver cómo va, ¿no? Bueno, me quedé 2 años como fellow. En ese momento me ofrecieron quedarme sin hacer el residentado de nuevo en Tampa, después de terminar el fellowship en uro-oncología clínica. Eh, tenía las licencias, podía operar, podía dirigir, En ese momento no había muchas restricciones. Yo dirigía hasta 2 salas de operaciones y saltaba de una sala a otra
y la verdad todo lo que me prometió Julio Pausán lo logramos. Convertimos todo que se hacía en cirugía abierta a cirugía laparoscópica en el 2004. Y estamos hablando de que hacíamos 300 casos de laparoscopía de próstata al año, hacíamos Wow. cistectomías laparoscópicas y todo lo que adquirimos y aprendimos en Francia, lo hicimos y lo aplicamos en Estados Unidos. Entonces, la decisión después vino, ¿nos regresamos a Perú o no? Mi hija nació en Tampa, Alesia Nicole Rodríguez nació en Tampa y dijimos, bueno, este es un país que nos brinda, número uno, seguridad, estabilidad económica, avances en nuestra carrera y más que nada, educación de primera categoría para mi hija, que es americana ahora. Y es por eso que decidimos quedarnos. Y, y en ese momento estaba de jefe Jorge Lockhart, uruguayo de nacimiento, americano, un jefe que estuvo, creo que uno de los jefes que ha estado de chairman del Departamento de Urología de la Universidad de Sur de Florida por más años, por cerca de más de 20 años. Y en ese momento me ofreció quedarme, ya sea como urólogo o hacer todo el residentado nuevo. Yo tenía ya más o menos 33, 34 años y lo hablamos con muchos consejeros, con muchos profesores, jefes de otros departamentos y la verdad que en ese momento eh, no había una reválida establecida en Estados Unidos. Eh, Dije yo, mira, ¿sabes qué? No quiero tener problemas, hago todo el residentado de nuevo. Y felizmente maché, porque se macha a través del concurso de residentado en la misma universidad, sur de Florida, y nos quedamos, hicimos el residentado en cirugía general 1 año y 4 años de urología, y fuimos muy afortunados de ser después profesor en esa universidad. Nos quedamos con profesores y fuimos director de la paroscopía, robótica y cirugía mínimo ambiente invasiva para ese hospital, para ese departamento, en la Universidad de Sur de Florida, por 2 años. Y la verdad que fue una cosa en la cual tú dices, wow, tú has sido el fellow, estabas enseñando a los internos a hacer la paroscopía y de pronto haces toda la urología de nuevo y te conviertes tú en interno y tu interno ahora es tu jefe de residentes. Bueno, la verdad que muy buenas personas reconocieron todo lo que yo les enseñé y continuamos a aprender juntos también ese camino. Y con mucha humildad terminamos los 5 años y nos quedamos como profesores de esa institución. Después, en el 2012, uno estaba en el American Urological Association, viajando por todos lados, ya eras American Board of Urology, entrenado y certificado en Estados Unidos, ya eras urólogo en Perú, ya tenías también poder para poder trabajar, porque yo he sido chef de clínica asistente en Francia. Podías poder trabajar en Francia, podía trabajar en México porque era médico en México. En el AUA, en un momento dado, el CEO de un hospital, estamos hablando del 2011, 2012, me dijo, Alejandro, te hemos seguido, quiero traer el robot a mi hospital. Y entonces yo le dije, me sacó un poco la oferta y bueno, fue una oferta bien impactante. Y digo, bueno, tengo todo en Tampa, estoy feliz, mi hija nació ahí, ya estoy estable, ¿por qué me tengo que mudar? Y entonces explícame por qué. No te explico, vente. Y esto es en Nueva York, a 25 millas de la frontera entre Nueva York y Canadá. Muy inteligentemente me llevó 3 veces con mi esposa en las mejores épocas del norte de Estados Unidos, en verano y en otoño. Y mi esposa se quedó maravillada del clima. Yo también maravillado del clima. Es un lugar precioso donde dices, bueno, quiero hacer crecer a mi hija acá, con buenos colegios, con una sensación de familia, ¿me entiendes? Y no solamente eso, me ofrecían ser el jefe del servicio de urología, me ofrecían ser el director de robótica para todo el hospital. Y pues me dijeron, mira, carta abierta, Alejandro, pídeme lo que tú desees. Nosotros le pedimos 15 cosas
mi esposa puso 2 más. Y las 17 cosas que le pedimos nos las dieron escritas en un contrato y como que diciendo, te tiramos la alfombra roja, te ponemos la corona, ven. Y me convencieron y dejé Tampa, que Tampa es un lugar maravilloso para vivir y una gran institución a la cual yo agradezco mucho a los líderes de esa institución y en los cuales todavía son mis amigos y que nos vemos todos los años en conferencias. Pero la verdad no me arrepiento, me arriesgué a dejar Por segunda todo vez. por segunda vez, arriesgué a dejar mi zona de confort, porque Tampa era mi segunda zona de confort, Ujú. ¿me entiendes? Y fue un éxito rotundo, porque ahí aprendí a ser jefe de un servicio de urología, crear por primera vez un servicio que allá tenemos que contratar urólogos, contratar especialistas, pero también comenzamos, estábamos hablando del 2012, a contratar lo que se llama allá nurse practitioners y physician assistants. Ujú. No sé cómo traducirlo verdaderamente en Sí, como una español. instrumentista, No, digamos. es como una enfermera, Enfermera instrumentista. es un, Ayudante. no, Vale. atienden pacientes en Mm. clínica de lunes a viernes, las ponía 15 pacientes Ajá. diarios y yo tenía 3 y una de ellas me seguía al hospital y era un asistente instrumentista, pero también veía pacientes. Ah, también en clínica, o sea, Así no es. solo en el quirófano. Después aprendimos a ser directores de un servicio de robótica para todo el hospital, crear guías hospitalarias para que los médicos de otras especialidades se puedan entrenar, primero en línea, después en simulación, después en modelos animales, por supuesto apoyado por la industria. Fuimos los primeros en Nueva York de tener el sistema de UroNav Fusion. Ujú. Y el hospital apoyó en el 2013 a mi capacitación en el NIH con Peter Pinto. Llevaron también radiólogos para que puedan interpretar la resonancia magnética. Estamos hablando de más de 12 años. Mm. Fuimos los primeros en esa época en Nueva York, en esa región, y uno de los primeros a hacer el Urolift Ujú. en el 2012. No era de la industria actual, era otra industria que había Ujú. salido. Fuimos los primeros de hacer también el Water Vapor, que es ahora el más conocido Rezum, pero era la técnica de vapor de agua para reducir la próstata. Fuimos uno de los primeros de también inyectar en nuestro servicio el Xiaflex, que es para tratamiento de Peyronie. Estamos hablando de 2012. Estamos hablando de un centro de 250 camas donde tenías un CEO que era prácticamente un visionario. Él quería tener el mejor centro urológico con la persona capacitada para atraer pacientes de toda la región. Ese centro antes de que llegamos, todos los pacientes se iban a Syracuse, a Rochester. Cuando llegamos al año, yo tenía pacientes de Buffalo, de Rochester, de Syracuse. Tenía pacientes que venían desde Tampa porque me conocían ahí. Tenía pacientes que venían de Sudamérica porque pues yo me formé en México y en Perú. Entonces tenía pacientes que venían y llegaban a mí a operarse. Entonces fuimos muy exitosos, estuvimos ahí por 8 años. Y durante esos 8 años tuve la suerte también de participar en el 2012-2013 en la parte organizativa del Congreso de la CAO en Lima, Perú. La Sociedad Peruana de Urología, de la cual yo soy miembro activo, me contactaron y me dijeron, vamos a hacer un congreso de la CAO. Para Tú hasta mí, entonces no habías hecho nada yo con no la cama. había hecho nada con CAO. Para mí, los únicos importantes es la Asociación Europea de Urología y la American Urological Association. Y la tercera importante era la Sociedad Internacional de Urología. Ujú. Yo era miembro de esas 3 antes de la CAO. Entonces, cuando la Sociedad Peruana de Urología me contacta y me dice, queremos apoyo tuyo para organizar el programa científico, seleccionar gente de élite mundial, sabían que yo estaba en Europa y en Estados Unidos, los ayudé.
y ahí fui donde conocí al doctor Humberto Villavicencio, el Ujú, profesor Humberto Villavicencio. Y al ver que yo trabajé fuerte, honestamente en la CAO, sí, desinteresadamente para el Congreso CAO Lima, Perú, en un momento dado me dice, Alejandro, mira la CAO, puedes tener un futuro. Yo era como tú, yo lo veía de lejos cuando integré. Me pareció que la CAO era una institución urológica con mucho potencial. Y él había en ese momento trabajado también los estatutos, los había modernizado, los había profesionalizado. Y entonces me interesé. Y como en Perú ya se había hecho el Congreso y fue bonito porque se hablaba el idioma materno, ujú. el español. Entonces me encantó eso porque yo toda mi vida mis presentaciones habían sido en inglés. Y te cuento encima, las primeras presentaciones que yo hacía en CAO las hacía en inglés, porque yo ya estaba acostumbrado a hablar inglés y me había olvidado del español para poder hablar naturalmente en una conferencia. Y encima en CAO a veces daba en las primeras charlas en inglés. Entonces cuando él me llama, dije, bueno, vamos a ver Humberto, ¿cómo vamos? Y comenzamos en la oficina de formación médica continuada. Y ahí estuvimos con Rafael Sánchez Salas en la oficina de formación médica continuada de la CAO y trabajamos muy bien. Trabajamos en la CAO de Punta del Este en Uruguay y, y- y en un momento dado me interesó más incluirme. Yo creía que le podía dar mucho a la Confederación Americana de Urología y también ayudar a la gente joven, a los residentes, a los estudiantes de medicina, residentes, urólogos jóvenes, a ayudarlos a que todo lo que hice yo sea más corto y sean más exitosos más rápido. Y yo creo que por eso acepté postularme a la tesorería de la Confederación Americana de Urología en el 2014, de la cual tuve el honor de ser elegido en Asamblea General en el 2015. Y me quedé en la CAO como tesorero por 3 años y me renové un periodo más. Y en el 2019, en el Congreso de la CAO en Buenos Aires, salí elegido como secretario general de la CAO, lo cual fue el honor más grande que he tenido. Y todos los proyectos que tenía para esa gente joven, estudiantes de medicina, residentes, urólogos jóvenes, y toda mi experiencia personal la traje a la CAO para incentivar eso, para engrandecer la formación continuada en urología en la región iberoamericana, para darle oportunidad a la gente joven y para que también identificar nuevas promesas en Iberoamérica, porque la CAO es una vitrina mundial para esa gente capaz, porque nosotros como iberoamericanos hay mucha gente capaz intelectualmente, capaz quirúrgicamente, muy hábiles, muy innovadores, muy visionarios. Y esa gente es captada por la CAO y le da la vitrina a nivel mundial, para que puedan tener la oportunidad de sobresalir. Pero fíjate, ahí quería preguntarte una cosa. Tú has hecho un camino muy largo, Sí, con muchos sacrificios, con un camino personal de renuncia, de elección y de pasión por lo que te gustaba, por la cirugía, por la... Tú- es verdad que a veces intentamos condensar eso para que los jóvenes tengan, digamos, yo he entendido lo que tú quieres decir cuando dices que lo tengan como más, porque tú has sido un groundbreaker, tú has ido iniciando un camino y tú quieres establecer ese camino. Pero ¿no crees que también hay una experiencia vital en que el camino sea largo, en que se acostumbran a que las cosas no van a llegar rápido, ¿no? exactamente. Yo creo que depende de la persona. Yo creo que hay personas que aprenden son naturales. Hay, como decir, cuando tú entrenas a un residente, hay algunos que los tienes que hacer, ¿me entiendes? Y que con el esfuerzo, la pasión y el trabajo duro llegan a ser estrellas quirúrgicas. Y hay otros que son más naturales. Y esos naturales los tienes que dejar, no los puedes aguantar, porque ellos crecen en una forma
muy rápida y tú los tienes que guiar para que no se descarrilen, ¿me entiendes? En mi época era más difícil porque no había conexiones tan, como decir, fuertes entre sociedades. El American Urological Association, por ejemplo, no tenías tú estamos hablando 1998. Yo por primera vez fui al American Urological Association en 1993. No existía un programa como el que tenemos ahora, que es el Spanish Urology Program, que era el curso de Shlomo Raz, todavía no existía. Ujú. Existió al año siguiente, en 90, por ahí, en 94, por ahí. Y entonces, no había esa conexión también de poder darle licencias a médicos extranjeros en Estados Unidos y que puedan sentarse en el American Board of Urology y ser verdaderamente titulados y certificados por el American Board of Urology. Habían licencias hospitalarias, pero no habían esos pasajes cortos que ahora existen para poder titularse verdaderamente y certificarse por American Board of Urology. Lo mismo pasaba en Europa. Había excepciones porque habían lugares en Europa que le faltaban médicos, entonces habrían plazas y las facilidades estaban más dadas y más fáciles en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos tenías que pasar los boards, tenías que verdaderamente entrar a un residentado para conseguir un American Board of Urology, ¿no? Ahora me parece que hay más facilidades, hay más necesidad de médicos en Estados Unidos, hay más necesidad de médicos en Europa y mismo España. Ujú. Y los urólogos latinoamericanos y iberoamericanos estamos bien formados. Y los naturales que son bien formados, que tienen el conocimiento en urología bien formadas y son naturales aprendices quirúrgicos, eh, es muy fácil poder adaptarse a otra realidad de otro país, de primer mundo, como es en Europa o Estados Unidos. Y Y lo... perdona que te Ujú, interrumpa, ujú. pero no hay que perder de vista que tú has ido haciendo tu camino siguiendo tu pasión. Es decir, yo creo que en ocasiones, por lo menos en España, el residente cree, cree que puede, quedándose donde está, llegar a los mismos sitios, ¿no? Yeah, no. Y tienes que Eso es viajar muy muchas importante. veces. Mira, yo creo que en la vida hay que tomar riesgos. Mira, cuando te sientes que estás confortable, es donde caes en la mediocridad. Yo creo que la persona que avanza es esa persona que cuando se siente que está confortable en un lugar, ambiciona a más. Y ambicionas a más desde el punto de vista profesional, como persona y familiar. Y entonces, esa ambición, si la tienes siempre, vas a llegar al cielo. El cielo es el límite. No hay límites prácticamente. Entonces, eso va a hacer que tú funciones mucho mejor a nivel profesional, llegas a todos los objetivos cortos y medianos y largo plazo que tengas en tu carrera y también vida familiar. Y definitivamente, pues, nunca se queden, tomen riesgos, porque el riesgo es la única manera de poder sobresalir. Bien, y volviendo a tu vida, nos hemos quedado en el estado de Nueva York, ¿no? Así. Estás en el estado de Nueva York. Entonces, en el ¿Y estado de cómo Nueva es? York estuvimos 8 años de jefes, director de robótica, y de momento a otro tuvimos a un paciente que cayó, como cae siempre. Le hice una prostatectomía radical robótica, salió perfecto y resulta ser que era eh, muy conectado con la administración en Rochester, New York, en Rochester Regional Health. Y entonces me recomendaron y Rochester era una ciudad más asequible ya estaba yo como secretario general de la CAO y en el 2018 me transferí a Rochester. ¿Por qué? Porque era una ciudad más grande, porque había un aeropuerto, porque tenía la misma oportunidad de desarrollar lo mismo que había hecho en Watertown, New York, que era más pegado a Canadá.
Y era una transición muy fácil para la familia, era solamente 2 horas y media. Entonces me fui a Rochester por 3 años, desarrollé el servicio que desarrollamos también en Watertown, New York, en Rochester. Tuvimos un éxito rotundo. Estaba en la CAO, vino el COVID en los años 19, 20, y a pesar de eso, continuamos con nuestra práctica, porque a pesar de que vino el COVID, mi práctica en un 90% es oncología y robótica. Y pues a pesar de que los casos oncológicos no son emergencias, excepto algunos, la mayoría son urgentes, no emergencias, urgentes. No tuvimos una reestructuración durante el COVID, pero proseguimos a hacer las cirugías. Estuvimos haciendo nefrectomías radicales, nefrectomía, hasta cistectomía, y tuvimos un éxito también durante el COVID, protegiendo a nuestros pacientes, protegiéndonos a nosotros. Y en el 2022, eh, en el AUA, todo ocurre en nuestras conferencias. Ujú. Ambicionas, ves, bueno, has logrado ser todo, has sido jefe de un departamento, has sido director de la paroscopía en un centro académico, director de robótica en un centro hospitalario, has sido director en otro centro hospitalario en esa ciudad más grande. ¿Qué me falta? Me falta enseñar, me falta dar toda mi experiencia y toda mi trayectoria, traducirla filtrada, y todos los conocimientos y destrezas quirúrgicas a gente joven. Y el doctor Anthony Atala, profesor Anthony Atala, en el AUA me dijo: Alejandro, necesito a alguien como tú. Y yo le dije: bueno, ¿qué necesitas? Dime, vamos a ver. Estoy justo en esa transición que estoy envisionando, querer enseñar de nuevo, volver a la academia que había dejado Mm. en Tampa. Y él me dijo: Alejandro, un urologo-oncólogo que haga robótica, tenemos mucho volumen, esta es una gran oportunidad. Y ya antes, el profesor Anthony Atala, habíamos estado ya 2 veces tratando de llegar a ese centro, pero pues por cosas del destino no llegamos a firmar, no llegamos a poner el anillo en el dedo y casarnos. Y esta vez sí, se puso el anillo y estamos desde hace 3 años exactamente en Atrium Health Wake Forest Medical Center. Es la Universidad de Wake Forest en Winston-Salem, Carolina del Norte. Muy, muy satisfechos. Somos el director del programa de residentado urológico en el departamento de urología de ese servicio. Soy el director de cirugía mínimamente invasiva y la verdad tenemos un grupo de más 26 urólogos, diferentes especialidades. Tenemos 5 robots en el sistema. Cubrimos 3 hospitales, un hospital madre y 2 hospitales satélites. Y la verdad, pues, es que trabajar con residentes te da ese impulso, ¿no? Mira, yo tengo 55 años ahora. Y como que el estar transmitiendo esos conocimientos, esas destrezas, la máxima satisfacción siempre, yo digo, es el agradecimiento de un paciente y su familia. Pero la otra satisfacción es haber donado esas experiencias y destrezas quirúrgicas a tu residente y que las pueda hacer y capaz te pueda superar en un momento dado. Mm. Esa es una satisfacción Muy tremenda, grande, sí. ¿me entiendes? Todavía sigo buscando al que me pueda operar, todavía no lo he encontrado, pero la verdad de los hechos es una pasión increíble el ver madurar y tener un residente de primer año y cómo se transforman a un jefe residente y cómo salen después a ejercer la carrera urológica y con las destrezas que les han enseñado. No Y, solamente, perdona que te interrumpa. sí, Y en esa línea, porque una de las cosas que, por ejemplo, a mis residentes les preocupa mucho, y yo intento quitarles cierta ansiedad, pero entiendo que es difícil, es el acceso a la cirugía, ¿no? sí. ¿Cómo, tú que tienes tanta experiencia y ahora estás volcado en eso, cómo hacemos para que el acceso al robot, donde todo el mundo quiere ir, quiere hacer, quiere tal, o a la laparoscopia o a la Sí. cirugía, cómo ofrecemos una posibilidad de que vayan accediendo, que lo hagan con garantías, entendiendo, como decíamos antes, que es un camino lento?
Yo creo que es primordial que en el centro donde trabajas tengas volumen, en primer lugar, porque sin volumen no puedes enseñar. Y sin volumen ellos no pueden pasar a la curva de aprendizaje. Si tienes el volumen, entonces tienes que dividir a los residentes en dos grupos. Los residentes jóvenes, primero y segundo año de urología, porque el primer Ujú. año de urología es Sí, cirugía. sería aquí el segundo y El tercero, ¿no? segundo y tercer año de urología y el cuarto y el quinto. Lo divides en dos, es lo que hemos hecho. Y tenemos la suerte de tener simulación. Ujú. Simulación Da Vinci y tenemos un cuarto de simulación. Y nosotros tenemos el simulador ahí las 24 sobre 24. Entonces, todos están obligados a entrenar y nosotros seguimos su nivel de progresión. Todos los de segundo y tercer año. Y los de cuarto y quinto ya deben haber estado entrenados. Entonces, cuando después, lo otro de simulación, han pasado la simulación, han llegado a un percentil adecuado, más de 85 percentil, para que puedan verdaderamente calificar a estar operando en la consola. Se le da pasos principales. En la prostatectomía radical robótica, por ejemplo, yo les enseño a poner a los de segundo y tercer año los puertos, Ujú. que pongan ellos independientemente el robot, el docking, y después que se sienten en la consola y hagan el bajar la vejiga, que abran la fascia endopélvica, que pongan el punto de la vena Próstata. dorsal de la próstata, y que abran la vejiga anterior y posterior, y hasta ahí. Ujú. Después de ahí entro yo opero, preservo bandeletas o no preservo, y después de ahí, cuando ellos han dominado ese paso, yo sigo haciendo la anastomosis vesico-uretral, pero cuando hayan dominado ese paso hasta abrir la vejiga, yo les doy la anastomosis vesico-uretral. Y después, si han dominado eso, yo les doy la linfadenectomía de un lado, yo hago primero de un lado y después de ahí pasan de otro. Usualmente el de cuarto y quinto ya han aprendido a ciegas el primer paso desde abrir la vejiga. Entonces ya yo no comienzo a darles ese paso. Yo hago ese paso hasta abrir la vejiga para acelerar el tiempo quirúrgico, porque tampoco no quieres demorar en Ujú. sala de operaciones. Ujú. Los anestesiólogos te están diciendo, los administradores hospitalarios te piden una producción. Tú no puedes incrementar tu tiempo quirúrgico por enseñar tampoco. ¿Entiendes? Ujú. Entonces yo a ellos los comienzo en el acceso a las vesículas seminales y conductos deferentes, a plano posterior del recto, a cómo preservar las bandeletas o no bandeletas, y la linfadenectomía ellos ya deben hacer bilateral y hacen la anastomosis. Entonces, ellos progresan con caso a caso. Mis residentes en estos momentos salen haciendo por lo menos unas 5 a 10, dependiendo de qué tan motivados están en esa área quirúrgica, prostatectomías radicales robóticas de piel a piel. Ujú. Ahora, sí lo mismo, igualito los pasos, en parciales, en histerectomías radicales, es más sencillo porque hay muchos más pasos en la prostatectomía. Ujú. En cuanto a la cistectomía radical, que nosotros hacemos mucho con neovejía intracorpórea y conductos ileales, pues yo creo que la cistectomía es mucho más fácil que la prostatectomía radical. Sí. Y se les da primero un lado, yo hago el otro lado, ellos sacan. La reconstrucción de conducto ileal y la reconstrucción de ovejía, pues se les da a los residentes de quinto año, Ujú. y dependiendo de qué tan naturales son, ¿me Ujú. entiendes? En aprender la técnica. Ujú. Muy bien, Alejandro, pues es una maravilla oírte hablar, la verdad. Es una de las cosas que en este canal siempre hacemos mucho hincapié, ¿verdad? En eso que decíamos del esfuerzo, de la pasión por la cirugía, de querer algo mucho y estar dispuesto, como tú bien has dicho, a mudarte, a irte a otro país incluso, a pasar de esa zona de confort a, a momentos de duros, ¿no? ¿Por qué no decirlo Sí, también? son momentos que en los cuales uno deja su patria, deja su lengua materna y tomas riesgos de aprender. Yo cuando fui a Francia, aprender el francés. Cuando fui a Estados Unidos, a perfeccionar el inglés y a crear nuevas amistades. Pero te digo una cosa, la experiencia es fenomenal. Cada cosa que uno ha aprendido, yo no me arrepiento, yo lo haría todo de nuevo. Conocí muchos amigos,
conocí muchos mentores, aprendí todo tipo de técnica abierta, endurológica, laparoscópica, robótica, y cuando saliste a ser el profesor y el cirujano, no tenías, estabas capacitado al 110% para hacer todo lo que tú querías. Tomen riesgos y el cielo, no hay límites, verdaderamente. Cuando buscas objetivos claros en tu vida a corto, mediano y largo plazo, los puedes lograr. Pero es importante tomar riesgos en la vida para lograrlos, la verdad. Un saludo especial a esta junta directiva liderada por el doctor José Luis Álvarez Osorio. Álvarez Osorio, gran amigo, ha hecho un trabajo fenomenal en la neurología española, la ha unificado. Mm, No solamente eso, ha traído a la Asociación Española de Neurología de vuelta a la CAO, la mm, Confederación Americana de Neurología. Hemos fortalecido tan bien los lazos con la mm, Asociación Española de Neurología en los últimos años bajo el liderazgo de José Luis Álvarez Osorio, al cual nosotros le dimos la medalla Slomo Ras por esa razón. mm. Un agradecimiento especial a un mentor, al doctor Humberto Villavicencio, profesor Humberto Villavicencio, quien transformó a la Confederación Americana de Neurología, la profesionalizó y el cual me abrió las puertas para seguir una carrera dentro de la Confederación Americana de Neurología, la cual ha sido un éxito rotundo. Gracias, Humberto, por tenerte como amigo y como maestro de la vida. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Alejandro. Ha sido tremendamente inspirador escucharte y espero que muchos urólogos de toda Iberoamérica vean lo que puede convertirse en una carrera de éxito. Muchas gracias, Oh, Alejandro. gracias, gracias.